unidos allá. Entonces, el Espíritu Santo me decía, ¿sí? Yo quiero traer un derramamiento, un bautismo sobre mi iglesia, pero primero tienen que preparar el corazón para recibirlo. Amén. Y bueno, vamos a Hechos capítulo 1 verso 4. ¿Estamos allá? Le damos la bienvenida a todos los que se conectan a nuestra transmisión en esta noche, aquí desde nuestra casa MNCR Jesús La Piedad. Bendigo tu vida, mi hermano, mi amigo, quédate con nosotros y comparte esta transmisión. Amén. Si me apoya compartiendo la transmisión en esta noche, iglesia, y vamos a aprender cómo me preparo para el Pentecostés, porque el Espíritu Santo quiere traer un derramamiento poderoso y me ha dado instrucciones. Para este próximo domingo voy a estar ministrando el bautismo del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos aquí han recibido ya al Espíritu Santo? Levante su mano. Gloria a Dios. ¿Cuántos aquí, sí, ya identificaron los dones del Espíritu Santo que tienen? Ah, mire, ahí ya vemos que muchos no. ¿Sí? ¿Cuántos hablan nuevas lenguas? Levante su mano. Si usted ya habla nuevas lenguas, qué poderoso. Pero hay muchos que todavía no. Y eso es Pentecostés. Pentecostés es un derramamiento del Espíritu Santo. Es un empoderamiento sobrenatural. ¿Para qué? Para servir a Dios, para cumplir la gran comisión. ¿Cuál? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Entonces vamos a comenzar. ¿Qué dice la palabra? Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Diga conmigo, la promesa del Padre. Amén. ¿Cuál es la promesa del Padre? La promesa del Padre era ¿quién? El Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué les dijo? No se vayan de acá, quédense en Jerusalén, porque no se pueden ir sin recibir el Espíritu Santo. ¿Sí? Esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Y todas estas son las palabras que Jesús le dio a sus discípulos para prepararlos para Pentecostés. Y hoy vamos a meditar en esas palabras. Y yo quiero que reciba esta enseñanza, porque este fin de semana que viene el Espíritu Santo va a traer un derramar glorioso. Si usted está preparado, si usted está expectante, si usted lo anhela. Amén. Y bueno, quiero comenzar. Antes del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, hubo algo que preparó la atmósfera. ¿Sí? ¿Qué preparó la atmósfera para ese derramamiento de Pentecostés? Número uno, vemos que los discípulos reciben ¿qué? Instrucciones. Reciben dirección. Amén. Eso es lo que vemos Jesús les está dando ¿qué? Instrucciones. Les está dando un mandamiento. Ese mandamiento es que no se vayan de Jerusalén. ¿Sí? Esperen la promesa del Padre. ¿Sí? Entonces, antes de Pentecostés, pasaron 40 días con Jesús. Amén. Antes de Pentecostés, Jesús resucita y viene y se les aparece. Y dice la palabra que estuvo con sus discípulos, ¿cuánto? 40 días, enseñándoles acerca del reino de Dios. Amén. Ahí vamos a Hechos 1:3. Dale para atrás. Hechos 1:3. Entonces, antes de Pentecostés, pasaron 40 días con Jesús, escuchando sus palabras, recibiendo la revelación acerca del reino de Dios. ¿Qué dice la palabra? Y a quienes también, después de haber padecido, se les presentó como vivo, porque nuestro Cristo está ¿qué? Vivo. No servimos a un Dios muerto, a un Dios de palo, de metal, de yeso. Servimos a un Cristo vivo. Amén. Y dice que se les presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40
del reino de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Por 40 días los preparó. Por 40 días los capacitó para lo que venía, ¿sí? Para ese derramamiento, para el recibir el poder. Y una vez que recibieron todo eso, poder salir a cumplir la gran comisión. Entonces, les dio una orden. La orden era que esperen la promesa. ¿Por qué? Porque se ocupa obediencia para recibir el derramamiento que el Espíritu Santo quiere traer a tu vida. Si ellos no se hubieran quedado allá y ellos hubieran dicho, no, ya no vamos de Jerusalén, vámonos a cumplir esa gran comisión. No, ellos estuvieron atentos a cada instrucción que les dio Jesús. Qué importante es saber escuchar la voz de Dios. Qué importante es saber escuchar las instrucciones que nos da el Señor. Ellos escucharon la instrucción. El mandato era, no te muevas de aquí. No te muevas hasta que no recibas, ¿qué? La promesa del Padre. Amén. Y en estos 40 días, Jesús se enfocó en capacitarlos, en entrenarlos, en darle las instrucciones a sus discípulos para la misión que estaban por iniciar. ¿Sí? ¿Qué dice? Apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, eso es lo que vemos que Jesús hizo. Amén. Entonces, les da la orden, les dice, no se muevan de aquí, ¿sí? Sean obedientes, porque se ocupa obediencia. Muchos perdemos, escuchen bien esto, muchos perdemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas por desobediencia. ¿Sí? La obediencia trae ¿qué? Bendición. Y cuando nosotros no somos obedientes a las instrucciones que nos da el Señor, nos perdemos de muchas bendiciones. ¿Cuántos saben que Dios los quiere bendecir? Amén. En todas áreas. Y el derramamiento del Espíritu Santo es una bendición muy grande. Pero hay que ser obedientes. Vamos a Hechos 1:4. Pero pónmela en la Dios habla hoy, por favor. Amén. En la Dios habla hoy. Y en un momento, cuando nos habla de un mandamiento, nos está hablando de una orden. Nos está hablando de algo que tienes que hacer, aunque tu carne no quiera. Aunque tú no lo desees, lo tienes que hacer. Y dice la palabra: cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse de Jerusalén. Les dijo: esperen a que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo, de la cual yo les hablé. Les advirtió. Y una advertencia, ¿sí? Es algo que te están dando que te va a librar de que te equivoques. Una advertencia es algo, ¿sí?, que te va a librar de que cometas un error en tu vida. Todos nosotros tenemos un llamado de Dios. Todos nosotros, Dios nos ha dado un propósito. Ellos tenían un propósito. Les había sido dada una asignación. Vayan y prediquen el Evangelio. Vayan, bautícenlos, hagan discípulos en las naciones. Pero ellos no se podían ir sin primero recibir al Espíritu Santo. Porque no podemos hacer nada de la obra del ministerio sin el Espíritu Santo. No podemos predicar, no podemos ministrar, no podemos orar por los enfermos, no podemos echar fuera los demonios sin el Espíritu Santo. Amén. Entonces ellos tenían ya la orden. Ellos ya sabían lo que iban a hacer, la misión que le había sido encomendada. Pero les hacía falta lo más importante: el Espíritu Santo. Porque era el que les iba a dar el poder, era el que les iba a dar la autoridad, el que les iba a dar lo necesario para ser efectivos en la misión. Amén. Y entonces, ¿qué le dice? Esperen. Vuelven a atrás, dice: esperen. Esperen a que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo. Esa fue la instrucción. Entonces, Dios te ha dicho algo, obedécelo.
¿Quieres más de Dios? ¿Quieres más del Espíritu? Escucha su instrucción y obedécelo. Y el Espíritu de Dios me decía, yo le he dicho mucho que perdonen y no han perdonado. Pero ¿cómo quieres recibir más de Dios si no has perdonado? Dios te ha dicho perdona, Dios te ha dicho búscame, y no lo buscas. No, ¿cómo vamos a recibir más de Él si no lo buscamos? No estamos obedeciendo. Nos dijo que el domingo fue algo poderoso, la gloria es para Dios, pero nos dijo que santifícate. Vuelve a lo santo, vuelve a la santidad. ¿Y cuánto lo hemos hecho en estos días? Pero no fue el domingo. Porque si queremos ese derramamiento poderoso, hay que obedecer. Hay que obedecer, hay que ser obedientes. Porque hay cosas que Dios le da solamente a los obedientes. Amén. Tú eres obediente, Dios te lo va a dar. No eres obediente, te lo vas a perder. Y tú vas a decir, pero ¿por qué aquel recibió más que yo? ¿Por qué aquel tiene eso y yo no? Pregúntale si es obediente o no. Amén. Entonces, ¿qué más aprendieron los discípulos antes de Pentecostés? A esperar. Digan conmigo, esperar. Qué difícil es esperar, ¿verdad? Qué difícil es esperar el cumplimiento de una promesa. Pero los discípulos, los apóstoles aprendieron a esperar. Dice la palabra, esperen a que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo. Esas fueron las palabras de Jesús. Jesús le dijo, esperen. Y la palabra esperar no significa quedarte con los brazos cruzados. No significa tener una actitud pasiva y conformista. No, pues si Dios quiere lo va a hacer. Si Dios lo prometió, pues algún día lo va a cumplir. No, el otro día le enseñé que hay que orar por la promesa, que hay que pelear por la promesa, que hay que hacer guerra por el cumplimiento de la palabra profética. Amén. Pero esperar no es fácil. Esperar para muchos es un tiempo de duda, de incertidumbre. Pero para el Hijo de Dios, esperar es tener una actitud, ¿sí?, de fe. Espero, pero en fe. Sigo creyendo, ¿sí?, sigo confiando, sigo orando. ¿Por qué? Porque tengo la total seguridad de que Dios cumplirá lo que prometió. Amén. Dios cumplirá lo que prometió. Entonces, si Jesús les dijo, esperen la promesa del Padre, es porque ellos tenían la total seguridad de que iba a llegar esa promesa. Amén. Usted tiene que tener la total seguridad de que si Dios le prometió algo, lo va a cumplir. Pero tiene que aprender a esperar. Tiene que aprender, escúcheme, a seguir confiando aunque no vea nada. A seguir creyendo aunque no vea nada. A seguir orando aunque no pase nada. ¿Por qué? Porque si tú esperas, la promesa llegará. Así es, amén. Amén. La promesa llegará. Yo no sé qué promesa te ha hecho el Padre, pero la promesa llegará. Se aprende a esperar. Ellos aprendieron a esperar, pero no con los brazos cruzados. Ellos se metieron a orar. Ellos se reunían y oraban y rogaban al Señor. Porque esperar en Dios no es solamente ser un conformista y decir, bueno, cuando pase, pasará. Cuando Dios diga, va a suceder. No, tienes que estar orando por la promesa. Amén. Vivimos en una generación desesperada. Somos muy desesperados. Amén. Queremos todo rápido, ¿verdad? ¿Cuántos aquí son desesperados y quieren todo rápido? Pero Dios no trabaja así. Dios no trabaja así, iglesia. ¿Usted sabía eso? Dios trabaja por procesos. Y Dios trabaja por tiempos y temporadas. Amén. Eclesiastés 3:1. Vamos allá. Eclesiastés 3:1, Reina Valera. Todo tiene que su tiempo. Todo tiene su temporada. Y cuando nosotros no entendemos eso, somos desesperados, no vamos a aprender a esperar. ¿Qué dice la palabra? Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo
tiene su hora. Amén. ¿Cómo Dios trabaja? No trabaja como yo. Incluso la palabra dice que para mí un día significa una cosa, pero para él significa otra. ¿Verdad? Para él un día son ¿qué? Milagros. Imagínense. No es el tiempo de él igual al de nosotros. El de nosotros se mide de una manera, pero el de Dios se mide de otra. Por eso el de él se llama Kairos. Amén. Kairos. El de nosotros se llama Cronos. Pero el que dice la palabra, todo tiene su tiempo. Y por eso es que les enseñó a esperar. Porque cuando una persona aprende a esperar en los tiempos de Dios, aprende a esperar y deja que Dios trabaje en su vida por medio de esos procesos, ¿qué va a pasar? Que la espera, Dios prueba tu corazón. Amén. En la espera Dios prueba tu corazón. Porque muchas veces en ese tiempo de espera, el diablo te va a poner otra oferta. El enemigo te va a poner algo más rápido, pero que si no lo disiernes, te puede llevar a la destrucción. Amén. Entonces tienes que aprender a ¿qué? A esperar. Voltea con el que está a tu lado y dile, aprende a esperar, hermano. Amén. Dígaselo. ¿Sí? Paciencia, iglesia. Ellos aprendieron a esperar. Paciencia. Porque en la espera Dios va a probar ¿qué? Tu corazón. Pero en la espera también va a madurar tu fe. Y va a madurar tu carácter. Amén. Si tú aprendes a vencer la desesperación, va a madurar tu carácter. Amén. Si usted aprende a esperar en Dios, usted va a crecer en la fe. ¿Qué más pasa cuando aprendemos a esperar? Se desarrolla nuestra perseverancia. Y cuando Dios mira a alguien que aprendió a esperar, y Dios mira a alguien que es perseverante, le puede confiar algo. Dios no le confía algo al desesperado, que un día le agarra algo y al otro día lo bota. No, sino al que aprende a esperar, al que es perseverante, al que no se rinde fácilmente, le confía algo. ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo desarrollamos esas características? Aprendiendo a esperar. Amén. Entonces ellos quisieron esperar. ¿Qué está esperando usted de Dios? ¿Está esperando un milagro? ¿Está esperando la transformación de su familia? ¿Está esperando que Dios lo bendiga y le prospere su economía? Siga creyendo, siga confiando, con la total seguridad de que Dios no es un hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Que lo que Él ha hablado lo va a cumplir, lo que te ha prometido lo va a hacer. Amén. ¿Qué más hicieron los discípulos preparándose para Pentecostés? Estuvieron unidos. Amén. Estuvieron unidos. Ahí mismo Hechos 1:4, vamos a regresar. 1:14, perdón, Reina Valera. Unidos. La unidad es poderosa. ¿Cuántos lo creen? La unidad es poderosa. Y ellos aprendieron a estar unidos, porque el Espíritu Santo vino donde había unidad. Dice la palabra, y todos estos perseveraban, lo que ahorita les decía, que tenían perseverancia. Perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ponlo atrás. Perseveraban como unánimes. Unánimes es unidad. Unánimes significa que estaban todos en un mismo espíritu. Amén. Un mismo espíritu. Vamos a ese mismo verso, ponlo en la versión internacional. Entonces el Espíritu Santo vino donde había unidad, no donde había competencia. ¿Sí? Los apóstoles allí no andaban diciendo a ver quién es el mejor. Tú o yo. A ver, ¿quién predica mejor? Tú o yo. A ver, ¿quién canta mejor la alabanza? Tú o yo. No, eso no. Unidad. Unidad. Y si ahora lo hemos enseñado aquí, que aquí no existe la competencia. Aquí todos servimos en el mismo corazón y todo es para la gloria de Dios. Y que uno de otro aprendemos.
tenemos, porque cada uno de nosotros tenemos dones diferentes y somos el cuerpo de Cristo. Tú me necesitas y yo te necesito. Amén. Pero hay mucha competencia por otros lugares. Se pelean un micrófono, se pelean por predicar, se tiran en las redes, yo predico mejor que tú, yo sé más que tú. No, ellos solamente estaban ¿qué? Todos en un mismo espíritu. Amén. Todos estaban en ¿qué? En un mismo espíritu. No había competencia, no había división, no había pleitos, sino un mismo corazón y un mismo espíritu. Porque donde hay división, donde hay pleitos, donde hay todo eso, dice la palabra que hay toda obra perversa. Usted no puede permitir la división en su casa. Usted no puede permitir la división en su vida. Menos eres usted alguien que divida. No. Cuando venimos a la casa de Dios, todos debemos venir como en un mismo espíritu. Tiene que venir con la actitud correcta. Tiene que venir con las ganas de unirse a sus hermanos para alabar y glorificar al Señor. Amén. Usted tiene que venir porque dice la palabra en el Salmo 133, cuán hermoso y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Porque allí envía a Dios ¿qué? Bendición y vida eterna. Donde hay armonía. Entonces, ¿qué había allí? Armonía. ¿Qué había? Unidad. No había división. Y donde no hay división, el Espíritu Santo se manifiesta. Donde hay división, el Espíritu Santo se contrista. Efesios 4:30, nueva traducción viviente. Tenemos que tener cuidado de no contristar al Espíritu Santo. Usted tiene que aprender a tener una relación con el Espíritu Santo, a caminar con Él, a amarlo, a respetarlo. Amén. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de la verdad, es nuestro consolador, es el Espíritu de vida. Usted lo debe de amar. Es un regalo que nos dio el Padre. Y dice la palabra, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. ¿Qué entristece al Espíritu Santo? La forma en que vivimos. Cómo hablamos, cómo tratamos a la gente, cómo actuamos cada día. Eso entristece al Espíritu Santo si usted está haciendo las cosas mal. Entonces hay muchos que tienen al Espíritu Santo entristecido, contristado, herido, porque no es otro significado de esa palabra. Herido, ¿por qué? Por nuestro carácter, por nuestra forma de ser. Y nosotros muchas veces no pasa nada, Dios me entiende que yo así soy, Dios entiende, me va a perdonar, pero el Espíritu Santo contristado. Y el Espíritu Santo me ministra mucho eso. Y si algo aprendido en mi caminar, es a todos los días decir al Espíritu Santo, perdóname si este día hice algo que te contristó. Yo no lo quiero contristar. ¿Qué pasa cuando una persona tiene el Espíritu Santo contristado? ¿Sabe qué pasa? Deja de ser transformado. ¿Qué pasa? Esos ríos de agua viva que deben de fluir en tu interior, dejan de fluir. Dice la siguiente parte, recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. El Espíritu Santo es la garantía de que tú y yo seremos salvos el día de la redención. Cuídalo, cuida al Espíritu Santo en tu vida. Ámalo, respétalo, porque si no, se aparta, se contesta. Y ahora hay gente que dice, ya no siento, antes gente a la presencia de Dios me tocaba y ahora ya no daba. Tienes que ver si no lo tiene contestado. Amén.
¿Alguien está aprendiendo? Entonces el Espíritu Santo se contrista donde hay división. El Espíritu Santo se contrista donde hay pleitos, donde hay competencia. Y no fluye, no se manifiesta de la misma manera. Pero donde hay unidad, Él se derrama. Por eso en Pentecostés Él se derramó. Porque había que 120 en un mismo espíritu. 120 que no estaban peleando, que no tenían desacuerdo, que se amaban unos con otros, porque Jesús así les había mandado. Amén. ¿Qué más había antes de Pentecostés? Oración. Oración, iglesia. Regresamos a Hechos 1:14. Oración. Había una oración continua. Había una oración apasionada. Había una oración con intensidad que atrajo al Espíritu Santo. Amén. ¿Qué dice ahí? Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración. En oración. ¿Qué había antes de Pentecostés? Oración. Ellos rogaban, ellos clamaban, ellos estaban orando. ¿Por qué? Porque se cumpliera la promesa del Padre. Amén. Entonces, la oración continua, la oración apasionada atrae al Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando usted comienza a orar, pero con pasión, o cuando usted comienza a orar en lenguas, en el Espíritu Santo inmediatamente se manifiesta. ¿Por qué? Porque ese es donde Él se mueve. Amén. Entonces los discípulos buscaban a Dios en oración. Ellos no estaban distraídos, ellos no estaban en la carne, ellos estaban conectados con la presencia de Dios. Quiero que vean cada característica que estamos viendo. Y esas características son las que llevan a alguien a caminar en el Espíritu. Amén. Unidad, oración, ¿sí? Perseverancia. Eso te lleva a caminar en el Espíritu. Pues, por último, y con eso quiero cerrar, ¿qué más hicieron antes de Pentecostés? Entraron al aposento alto. Amén. Pómelo uno atrás, Hechos 1:13. Entraron al aposento alto. Y vi una revelación tan poderosa. Aquí quiero que vean lo que dice la palabra. Pero pónmelo en la Reina Valera, porque acá dice más la habitación de la planta alta. Y a mí me gusta más aposento alto. Suena más nice. Ok, dice allá. Y entrados subieron ¿a dónde? Al aposento alto. Diga conmigo, aposento alto. ¿Qué era? Era un cuarto, hombre, en la segunda planta. Pero ese aposento alto dice ahí, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todo eso vivían allí, pero preste atención a la palabra aposento alto, porque ellos antes de Pentecostés entraron en el aposento alto, y el aposento alto representa intimidad. Amén. Intimidad. ¿Qué dijo Jesús cuando nos enseñó a orar? Y cuando vayas a orar, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Entonces el aposento alto representa intimidad. ¿Cómo se prepararon ellos para Pentecostés? En intimidad con Dios. En intimidad. El aposento alto representa la búsqueda de su presencia. El aposento alto significa también separación y consagración. ¿Por qué? Porque ellos se metieron allí, y mientras ellos estaban allí, todo seguía igual afuera, pero ellos estaban conectados con la presencia de Dios. Porque el Señor nos habló el domingo de separación, de consagración, de santidad. Porque no solamente viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, sino la palabra también dice que viene por una iglesia gloriosa. Y esa parte gloriosa tiene que ver con una iglesia que está llena, saturada del Espíritu Santo. Amén. Por eso es que la parábola de las vírgenes nos dice que
cuando llegó el esposo y entraron a las bodas, entraban aquellas que tenían que la lámpara con el aceite. El aceite representa al Espíritu Santo. En otras palabras, si tú no te estás llenando del Espíritu Santo continuamente, si tú no estás buscando al Espíritu Santo todos los días, llenándote de Él, llenándote de su poder, que hasta que tu copa rebose cada día, no vas a entrar a las bodas. Porque te va a agarrar sin aceite. Como las vírgenes imprudentes, las vírgenes insensatas. Entonces el aposento también significa separación, consagración. Porque mientras el mundo seguía normal afuera, ellos buscaban a Dios con todo el corazón. Amén. Y eso habla de una consagración. Mientras allá afuera ahorita pueden estar tomando, fumando, teniendo relaciones inmorales, aquí hay alguien que está separado, consagrado, escuchando la palabra. Amén. Aquí hay alguien que decidió algo diferente. Amén. Amén. Consagración, separación. Amén. Y cuando alguien quiere más del Espíritu Santo, quiero que escuches, voy a cerrar con eso. Cuando alguien quiere más del Espíritu Santo, no es para todos, es para el que quiere más. Cuando alguien quiere más del Espíritu Santo, número uno, limpia su vida. Cuando alguien quiere más del Espíritu Santo, se consagra, se aparta. Pero el Espíritu Santo también me decía, aquel que quiere más de mí, tiene que romper su odre viejo. Marcos 2:22, si quiero cerrar. Tiene que romper su odre viejo. ¿Qué es el odre viejo, pastor? El odre viejo es todo aquello que impide que tú recibas de su llamada. Dijo Jesús, y nadie echa vino nuevo. Vino nuevo es tipología del derramamiento del Espíritu Santo. Pero nadie echa vino nuevo en odres ¿qué? Viejos. El odre viejo es aquella persona carnal, aquella persona apática, aquella persona tibia, aquella persona que no quiere más de Dios, conformista, mediocre espiritualmente. Es un odre viejo y tienes que romper ese odre viejo si quieres más de Dios. Amén. Si quieres quedarte odre viejo, el odre viejo se termina rompiendo. ¿Por qué? Porque ya no recibió más vino nuevo. Dios es un Dios que siempre quiere hacer cosas nuevas. Su palabra dice, y he aquí que yo hago cosas nuevas. Amén. Él quiere hacer cosas grandes, maravillosas en cada uno de nosotros. Pero que tenemos que romper el odre viejo. Dile que está a tu lado, rompe tu odre viejo, hermano. Dígaselo ahí con autoridad. Rompe el odre viejo. El odre viejo también representa la mentalidad. La mentalidad vieja, la mentalidad carnal, la mentalidad de que las cosas se hacen como yo quiero, como yo digo y como yo pienso. Rompe el odre viejo para que recibas el vino nuevo. Ese derramamiento, ese poder es para los odres nuevos. ¿Qué dijo Jesús? Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. ¿Y qué pasa cuando tú eres odre viejo y recibes un derramamiento del Espíritu? Mañana lo pierdes. Porque no sabes qué hacer con él. Porque no lo sabes cuidar. Por eso hay gente que un día me dijo, yo hablé lenguas hace 20 años y nunca más volví a hablar. Odre viejo. Odre viejo. Un día Dios me usó poderosamente hace 20 años, a mí no me importa hace 20 años, odre viejo, no. Hoy te tiene que estar usando el Espíritu Santo. Hoy tienes que ser alguien que es un instrumento en las manos de Dios. Odre viejo. Y el odre viejo, cuando se le echa el vino nuevo, se rompe. Pero que dicen, no, yo no quiero del Espíritu Santo, yo no quiero eso de que me toque, de que me caiga, de que hable en lengua, yo no quiero nada de eso. Odre viejo, no sabe ni lo que hablas. No sabe ni lo que hablas, porque no conocen al Espíritu Santo. Pero dice ahí, el vino se derrama, mañana pierde lo que recibe de Dios. Pero esto siguiente nos dice,
y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha echado. Donde el Espíritu Santo encuentra un odre nuevo, ahí se derrama con ese vino nuevo. ¿Cómo yo soy un odre nuevo? Un odre nuevo es aquel que se rinde ante el Señor. Un odre nuevo es aquel que cambia su manera de pensar. Un odre nuevo es aquel que tiene hambre y sed de la presencia de Dios. Un odre nuevo es aquel que no es conformista y dice, ya me sé la Biblia, ya me sé todo. No es alguien que dice, quiero más, quiero conocerlo más. ¿Habrá algún odre nuevo aquí en esta noche? Y si hay alguno viejo, hoy se rompe el odre viejo para que te conviertas en un odre nuevo. Amén. Alguien dice, yo quiero que el Espíritu Santo se derrame sobre mí una vez más. ¿Por qué? Porque no basta con una sola vez. Necesitamos del Espíritu Santo todos los días. Él es nuestro maestro. Él es nuestro consejero. Él es aquel que fue enviado a su iglesia para dirigirla. Amén. La iglesia sin el Espíritu Santo es una religión muerta, una religión sin poder, una religión que no cambia nada. Pero la iglesia llena del Espíritu Santo es la luz del mundo, es la sal de la tierra. Y es una iglesia que trastorna todo. Por eso es que decían de ellos, llegaron los que trastornan al mundo entero. Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Ellos buscaban a Dios todos los días. Y aunque venían las amenazas, y aunque le decían, cállense y no hablen más de Jesús, ellos decían, mira esas amenazas, Señor, y danos el nuevo para predicar tu palabra. Y llénanos más de ti, Espíritu Santo. Nunca se puede conformar con lo que ya recibió del Espíritu Santo, porque siempre va a haber más para ti. Pero hay que ser ¿qué? Odre nuevo. Odre nuevo. El odre nuevo se quita de teología, se quita de todo eso que te pone una estructura. Solamente dice, quiero ser un sediento por la presencia de Dios. Amén. Habrá alguien aquí con ese corazón. Habrá alguien aquí que diga esta noche, hoy quiero preparar mi corazón para el Pentecostés. Hoy quiero preparar mi vida para el Pentecostés. Amén. Este domingo de Pentecostés, voy a ministrar bautismo del Espíritu Santo. Voy a ministrar impartición de dones del Espíritu Santo. Usted tiene que prepararse ya desde hoy para lo que viene. Amén. Póngase de pie. Levante sus manos. Diga, el Espíritu Santo te quiere conocer. Espíritu Santo, yo sé que tú eres real. Y hoy rompe el odre viejo de mi vida. Hoy rompe toda mentalidad vieja, toda actitud vieja, todo lo que impide que yo reciba el derramamiento. Hoy quiero preparar mi corazón para Pentecostés. Ahí donde me estás viendo, prepara tu corazón para lo que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida. Rompe el odre viejo y conviértete en un odre nuevo, donde será derramado el vino nuevo.